y, y por ese ánimo, por considerarnos iniciativa de éxito, que bueno, eso ya hablaremos ahora si nos podemos entender así. A ver, ahí. Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado, que es la entidad que en principio comentaba Jaime, como una de las entidades principales de las que vamos a hablar hoy, de arquitectas y urbanistas de formación. Hacemos trabajos que se manejan dentro de diferentes escalas de lo que podría estar relacionado con la arquitectura, el urbanismo y el diseño, desde la escala territorial a vivienda, espacio público, mobiliario, dispositivos, pero hay un enfoque que es un poco que nos relaciona también con otro tipo de proyectos que hacemos, que es el que esos procesos los solemos hacer siempre trabajando con las comunidades y a través de procesos participativos o de codiseño. Entonces, eso es una de las líneas fundamentales que trabajamos. También entender que muchas veces en esos tipos de proyectos que realizamos, digamos que la herramienta que usamos no son simples herramientas de la arquitectura, no siempre hay que construir, sino muchas veces es la dinamización o activación de una comunidad en torno a la rehabilitación de un barrio o a entornos de emprendimiento, como veremos ahora algunos proyectos que desarrollamos en esa línea. Entonces, nuestras líneas estratégicas son 4. Trabajamos a escala ciudad y territorio, desde consultoría estratégica a planificación, a intervenciones en el territorio con diferentes herramientas. Salud comunitaria y cuidado, que es casi una línea estratégica transversal. Al trabajar también con comunidades tenemos un enfoque sobre los cuidados, muy vinculado también a las lógicas del urbanismo feminista y entender ese trabajo con las personas y cómo afectan al territorio con su impacto social, impacto en la salud, impacto medioambiental. Cultura ciudadana, el trabajo en red, que tiene que ver con lo que decía antes de ese saber trabajar de manera colaborativa y en red. Entonces, eso nos ha llevado a hacer incluso algunas formaciones a otros equipos desde nuestra experiencia o a promover espacios de emprendimiento, de trabajo colaborativo. Y la parte de vivienda y comunidad, que nos interesa mucho la investigación en torno a las formas de habitar más allá de la vivienda, sino entender cómo habitamos el territorio y cómo habitamos en comunidad, tanto con nuestros vecinos, en nuestro barrio, como la vivienda colectiva. Dentro de la vivienda colectiva, ya que lo nombró Samuel antes, una de las líneas de trabajo fundamentales en la vivienda y comunidad es precisamente el impulso de las comunidades cohousing o de vivienda en cesión de uso, que llevamos años aquí impulsándolo en Canarias y que hacemos el acompañamiento a una de las comunidades que están activas ahora mismo. Tipos de proyectos que yo creo que pueden tener que ver con ecosistemas de emprendimiento, impulsos de espacios colaborativos. Pues está Mestura Puerto, en Fuerteventura. Era un espacio que estaba pensado sobre todo para el tejido asociativo y ciudadano, pero que puede llevar unas lógicas muy similares a las que puede ser un ecosistema de emprendimiento posterior. Al final se trata de juntar a personas que desarrollen proyectos de manera conjunta y eso se puede acabar desarrollando a través de un proyecto ciudadano o de un proyecto de emprendimiento profesional. Otro de los proyectos a esa escala es el Plan de Economía Social y Solidaria Redes, junto con Vivero Iniciativa Ciudadana, OFIC y Vivero, desarrollamos el plan, o sea, hicimos la redacción del plan y estamos haciendo el acompañamiento y la asesoría técnica conjuntamente al Ayuntamiento de La Laguna para impulsar el arranque del plan, digamos. Esto es una sesión de sensibilización de las que comentaban hacer que hicimos en Tejina hace a lo mejor 4 semanas o algo así. Por ahí en primera fila está Samuel también, que estaba hablando antes. Ahí nos conocimos en persona.
Salud comunitaria y cuidados, pues un proyecto que tiene que ver también con desarrollo local y con emprendimiento, era este, que es la Laguna Cuida. Nosotros hicimos la redacción del plan, que luego se concretó en una ayuda del Cabildo de Tenerife al Ayuntamiento de La Laguna, para hacer la contratación de, creo que eran 44 personas, para trabajar un diagnóstico sobre la soledad no deseada en el municipio de La Laguna. A través de nuestra experiencia, de cómo llevamos nuestra práctica profesional, tanto internamente como en nuestros proyectos, pues ha surgido la posibilidad y nos han llamado en muchas ocasiones de manera bastante sorprendente para formar a equipos en trabajo colaborativo. Entonces, esto es una formación que dimos a un proyecto que tiene el Cabildo de Tenerife de emprendimiento en jóvenes, que se llama Proyecto Ponos, y al equipo de mediación del proyecto les hicimos nosotros un proceso de formación para, digamos, darle herramientas como equipo para luego desarrollar el proyecto, que creo que tiene una duración como de 1 año y medio o algo así el proyecto. Esto fue una formación que hicimos hace 2 semanas con una organización que se llama Mama Chama. También nos llamaron la gente de IKEA de Baleares y Canarias, que eran un grupo de gente que trabajaba deslocalizada y que se reunían por primera vez. Era la primera vez que muchos de ellos se veían de manera física y no solo digital, y nos plantearon hacerles una formación donde habláramos de trabajo colaborativo y de cuidados dentro de un equipo. Entonces se nos ocurrió hacer un taller en torno a la cocina como espacio de encuentro y espacio donde pensar ese tipo de dinámicas con las manos también. Y esto que tiene que ver con la vivienda y comunidad, que es el acompañamiento que comentaba a la comunidad Entre Alisios, que es una de las comunidades activas que están promoviendo las cooperativas de vivienda en cesión de uso en Canarias. Creo que en Canarias hay como 5 iniciativas activas actualmente. Esta es una de ellas. Entonces, a esta comunidad le hemos hecho un acompañamiento de ese proceso inicial de crear el equipo, crear las dinámicas de trabajo internas, cómo son la toma de decisiones en este proceso, un acompañamiento y un asesoramiento para la redacción de sus estatutos, trabajo colectivo para la toma de decisiones de dónde quieren vivir, como para la búsqueda de suelo para esa oportunidad inmobiliaria. Y ahora mismo estamos en el proceso previo a una posible compra de suelo, al aumento del grupo y a lo que ya entraría a ser la parte que se relaciona más con la arquitectura, que es el codiseño del edificio y todo el proceso de acompañarles y darles herramientas también en esa convivencia posterior. Entonces, estos proyectos, que son una selección que hice, porque creo que eran los que están más relacionados con ecosistemas de emprendimiento, al final reflejan un poco las lógicas de trabajo interna que para nosotros tenemos como cooperativa. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos que eso llevarlo a los proyectos que hacemos hacia afuera, pero también nos lo aplicamos hacia adentro. Nosotros no somos especialistas en emprendimiento, pero sí sabemos las lógicas que tiene que tener un ecosistema de emprendimiento más allá que un asesoramiento directo o una forma jurídica, ¿no? ¿Qué tiene que suceder para que surjan ideas de emprendimiento que se pueden o no consolidar? Para empezar, nosotros empezamos a trabajar previamente a constituirnos como cooperativa, por poner un ejemplo, en proyectos comunes, que nos unían y que tenían unos valores similares. O sea, nos probamos, vimos si estábamos alineados, si trabajábamos bien juntos. Eso se tiene que dar y es un contexto totalmente diferente al que podría ser un emprendimiento individual. En los emprendimientos colectivos tienen que suceder una serie de cosas previas para generar esa confianza en el grupo y para que haya personas que se quieran unir. No es decir, oye, pues nos juntamos nosotros 3 que queremos dedicarnos a esto y no nos conocemos de nada y nos ponemos a trabajar. No, hay que hacer un trabajo previo.
claramente hay que pasar a las lógicas colaborativas frente a las lógicas competitivas. Muchas veces el emprendimiento está relacionado con esa persona, con una idea genial, sola contra el mundo, que se echa todo el proceso de emprendimiento a la espalda. Nosotros entendemos que, que juntos llegamos más lejos, sea en tu propia iniciativa, porque eres más personas, pero incluso con otras organizaciones. Casi todos los proyectos los hacemos de manera colaborativa con otros grupos, con otras organizaciones, otras entidades, intentamos siempre conectar con otros proyectos. O sea, el trabajo en red y distribuido no solo nos lo aplicamos a nosotros, sino que lo aplicamos a nuestros proyectos. Esto que comentaba, lo del trabajo distribuido en red, ¿no? Formamos parte de diferentes redes a escala nacional e internacional, de las que hemos aprendido un montón de lógicas de colaboración, tanto en el mundo del urbanismo como en el mundo de la mediación cultural. Entonces, esos son cuestiones fundamentales que tiene que tener un ecosistema de emprendimiento de la economía social y solidaria, que es que la gente tenga esas lógicas colaborativas y hay que crear ese caldo de cultivo para que surja. Es una de las cosas claves que se planteó en el Plan Redes, que era, más allá del asesoramiento concreto, crear las condiciones para que ese ecosistema se pusiera a funcionar y a partir de ahí surgieran iniciativas. Pero no solo iniciativas que acabarían transformándose, por ejemplo, en una cooperativa, en otro tipo de entidad de la economía social y solidaria, sino en cuestiones más informales, como grupos de consumo, personas que estén sensibilizadas con eso, que al final sean las que compran o le piden servicios a las entidades de la economía social. O sea, no hay que pensar que ese plan de redes está solo destinado a crear empleo, sino está destinado a crear todo un ecosistema en torno a los principios de la economía social y solidaria. Entonces, eso nos parece muy importante y es donde dio la casualidad de que las personas que montamos la cooperativa OFIC nos encontramos. Y es lo que muchas veces la gente no encuentra y por lo que es difícil hacer ese emprendimiento colectivo. Entonces, a la izquierda tenemos un autónomo que iría ahí por su cuenta y tendría, digamos, que algunos colaboradores, y nosotros cuando montamos la cooperativa veníamos con proyectos particulares que empezamos ya a colaborar previamente. Nosotros, antes de constituirnos como cooperativa, ya estuvimos como 2, 3 años trabajando prácticamente como una cooperativa, pero sin figura jurídica. O sea, fuimos uniendo nuestras diferentes marcas que teníamos, cada una de las personas que estábamos ahí, hasta acabar constituyéndonos como cooperativa, porque fuimos madurando ese proceso hasta entender que la cooperativa era la herramienta que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. No era montar una cooperativa un fin en sí mismo. El emprendimiento colectivo lo que para nosotros significa es tanto el poner en común saberes, talentos, capacidades, que muchas veces cuando tú emprendes de manera individual es imposible llegar a todo y nos ofrece la posibilidad de hacer cosas que solos no podríamos hacer. Pero también nos permite distribuir las responsabilidades que están que conlleva emprender, ¿no? Esa carga mental, ese poder cogerte unas vacaciones porque sabes que hay gente al lado, que te cubre, o sea, todas esas cosas de cómo cuidarnos colectivamente es lo que nos ofrece el emprendimiento colectivo. Y esa parte que decíamos de cuidado, o sea, nosotros lo primero que hicimos cuando montamos la cooperativa fue ponernos sueldos, que cuando estamos como autónomos no teníamos sueldo. Si no era como, bueno, ya vamos viendo cómo sobrevivimos, ¿no? Entonces, generar colectivamente esos mecanismos de cuidado internos del grupo y de crear esas condiciones de trabajo dignas que comentaba también Jaime al principio, ¿no? Que es un poco los objetivos de una cooperativa de trabajo asociado, para nosotros resultó clave. Y compartir y mutualizar recursos, que eso se puede hacer incluso antes de tener una figura jurídica como cooperativa. Nosotros empezamos a compartir espacio antes, incluso con otras personas que luego no montaron la cooperativa, puedes tener asesoramientos conjuntos, compartir conocimiento, o sea, esa lógica la puedes llevar mucho antes de consolidarte como un emprendimiento colectivo. Este es el espacio que tenemos en Santa Cruz, que compartimos con otra gente. Es un espacio que no podría tener yo solo como autónomo, es imposible, y colectivamente tengo disponibilidad de salas para hacer talleres, salas de reuniones, o sea, es mutualizar recursos, básicamente. Y generar espacios para poder pensarnos, o sea, esos espacios, tanto físicos como digitales, donde nosotros nos encontramos y donde hemos ido hablando, hay que generarlos para que la gente se pueda encontrar, se pueda conocer, pueda
establecer esas relaciones y puedan decidir emprender proyectos conjuntamente. Y a partir de emprender proyectos conjuntamente, pueden decidir si quieren realizar un proceso de emprendimiento colectivo ya con todo lo que conlleva una figura jurídica, ¿no? Esto es nuestra, digamos, asamblea general, que realmente es una semana de trabajo que hacemos a principio de año de manera conjunta, donde nos dedicamos tiempo para pensarnos y para desarrollar estratégicamente la cooperativa y para hacer análisis un poco del año anterior. Esto fue durante el confinamiento, también hay espacios un poco donde cuidarnos, donde encontrarnos, lo llevamos a los trabajos también. Entonces, eso, o sea, este tipo de emprendimiento, tú puedes tener unos procesos, digamos, de empresa estándar en muchas cuestiones, ¿no? Nosotros tenemos dinámicas, herramientas y protocolos vinculados al trabajo colaborativo, desde gestión de proyectos, tareas, como comunicación abierta. Digamos que hay ciertas lógicas de lo abierto y lo distribuido, pero nosotros tenemos nuestro CRM, nuestro gestor de nuestra contabilidad de horas, canales internos de trabajo y multichats, donde trabajamos diferentes proyectos. Entonces, eso es lo que nos permite también esa parte colectiva, que es tener la capacidad de dedicar tiempo a inversión interna, a investigación, porque trabajamos por comisiones y mientras hay gente que está produciendo, hay gente que está construyendo esa, digamos, infraestructura colectiva y necesaria para afianzar el proyecto común. Y a partir de ahí puedes desarrollar tu propia marca gráfica, hacer planificación de comunicación, hemos desarrollado la web. Es verdad que todo esto es un gran esfuerzo en tiempo y en recursos, que muchas veces las entidades de la economía social no tienen esos acompañamientos o esas ayudas o esas subvenciones o esos espacios de incubación un poco adaptados para ello, que desde nuestra experiencia precisamente lo que intentamos implementar en el plan REDE, cuando lo planteábamos, que era, oye, si hay gente que te puede desarrollar la web y eso te pueden echar una mano ahí económicamente, hay una subvención para tal cosa, pues haría que estos tiempos de inversión que nosotros hemos dedicado desde 2019, que es cuando nos constituimos oficialmente como cooperativa, pues cambien, porque hay una parte muy grande de inversión ahí, hay una gran parte de funcionamiento interno, porque es donde tienes que pensar internamente toda la empresa. Y entonces eso lo podemos ir balanceando y a partir de ahora, por supuesto que ya hemos hecho una gran inversión en montar esa infraestructura colectiva, a partir de ahora podemos ya ir un poco más con el automático y manteniendo para dedicar puramente a proyectos, ¿no? Por lo tanto, esto creo que es un poco la frase que resume el tema. Recuerdo en una de las primeras sesiones que hicimos de redes que venía gente que planteaba casi que de inicio montar una cooperativa. Y nosotros, desde la experiencia que teníamos en Office, le decíamos, yo te aconsejaría que primero trabajes conjuntamente con la gente que quiere montar la cooperativa, puedes empezar como autónomo y prueba, o sea, prueba que funciona, prueba que trabajas bien conjuntamente con ese equipo, prueba que tu idea de emprendimiento la puedes vender, o sea, tienes clientes y a partir de ahí, digamos que la entidad jurídica es una consecuencia por la que tienes que pasar y ya verás si es una cooperativa, si es otro tipo de entidad jurídica la que necesitas montar, ¿no? Ese es un poco lo que podríamos contar desde nuestra experiencia. Muy bien, muchas gracias, Mentegui. Yo creo que sí hemos acertado